sólidos regulares, también llamados sólidos platónicos, Platón fue el primero que habló de estos cuerpos geométricos basados, por supuesto, en observaciones de la naturaleza, mayormente figuras cristalográficas, ¿verdad? Entonces se resume que existen en principio estas 5 geometrías fundamentales de la naturaleza, y a eso se le llaman sólidos regulares en general. ¿Cuál es la diferencia de un sólido regular a un sólido irregular? Muy sencillo, el concepto de una esfera, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del hexaedro o cubo. Podemos ver de manera muy sencilla que podemos inscribir, ¿verdad?, dentro de ese cubo una esfera. Podemos inscribir una esfera que sea tangente a las 6 caras de ese cubo. Eso sería entonces la esfera inscrita. O si no, tocando los vértices externos del cubo, sería la esfera circunscrita, ¿verdad? Entonces, cualquier otro sólido que no cumple la condición de la esfera, es decir, que el centro de las dos esferas coinciden a su vez con el centro del cuerpo geométrico, y se trata de un sólido irregular. Es muy sencillo. Todos los vértices, todas las aristas miden lo mismo, todas las caras tienen la misma geometría, y a eso se denomina entonces, cuando ocurre de esa forma en los 5 sólidos consecutivos, se le llaman sólidos regulares. El tetraedro, por supuesto, cumple con la misma condición, tanto el octaedro, el dodecaedro, ¿verdad?, son 12 caras de pentágonos regulares, o si no, el icosaedro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la descripción de cada uno de ellos? Básicamente, esta tablita, que es una manera muy práctica de entenderlo, el tetraedro tiene como cara fundamental un triángulo equilátero. Tiene 4 caras, que serían estas posiciones. Tendría entonces 4 vértices. Tendría a su vez 6 aristas. Y tendría lo que se llama 6 secciones principales. ¿Qué es una sección principal en un sólido regular? Básicamente se trata de un plano de simetría, que, como lo dice su nombre, divide el sólido en partes iguales. Volvamos a hablar, por ejemplo, del cubo. Nosotros podemos llevar a lo mejor un plano paralelo a cualquiera de las caras por el centro de esa figura. Por ejemplo, si unimos los 4 puntos medios de arista, nos genera este plano, ¿verdad? Eso sería un plano de simetría, es verdad, divide el sólido en partes iguales. Pero ese tipo de sección, específicamente del cubo, se llama una sección transversal. Divide el sólido en partes iguales, pero no nos ayuda mucho, porque la geometría que genera esta sección es básicamente otra cara. Veremos cuando veamos el sólido con detalle de que la sección principal se forma de otra manera, que es uniendo las diagonales de cara. Eso lo vamos a ver con detalle cuando hagamos de los ejemplos. En el tetraedro, esa sección principal se forma tomando un punto medio de una arista, el vértice opuesto, y construimos un triángulo que es isósceles, ¿verdad? Estos dos lados son iguales, se llama altura de cara, y este tercer lado sería la arista. Esto es lo que se llama la sección principal del tetraedro. Divide el sólido en partes iguales. ¿Por qué hablamos de la sección principal? Porque esta es una de las herramientas fundamentales de los sólidos regulares que no tienen los sólidos irregulares. Y los irregulares, por supuesto, tienen condiciones atípicas. Puede ser que la base sea o no un cuadrado, o sea o no un hexágono regular. Puede ser un hexágono irregular, un prisma, una pirámide. Pero cuando hablamos de sólidos platónicos o sólidos regulares, la condición que deben cumplir todos estos sólidos
es que tengan su esfera inscrita o circunscrita a los vértices, y el centro de esas dos esferas debe coincidir con el centro geométrico del cuerpo. Entonces, en cada uno de estos sólidos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, existen varias maneras, o mejor dicho, varias posiciones de sección principal. En el caso del octaedro, ¿verdad?, se hace la secuencia de alturas de cara. Cada una de las caras del octaedro es un triángulo equilátero. Por lo tanto, estas cuatro secuencias serían alturas de cara, y esto nos da al final una figura que es romboidal. En realidad, en el octaedro existen dos tipos de sección. Esto es lo que se llama sección principal, que es la original sección principal. Pero también tiene otra sección que se llama diagonal y equivale a esta secuencia de estos cuatro lados, que sería un cuadrado, y a eso se llama sección diagonal, ¿verdad? La importancia de las secciones es que nos van a generar puntos de referencia que se llaman propiedades. Por ejemplo, la distancia que hay del centro de una cara al centro geométrico del cuerpo. Podemos obtener a lo mejor las alturas de ese octaedro que se llaman los ejes, y en fin, es cuestión de conocer cada sólido en particular con sus elementos, como dice aquí, propiedades y sección principal, que es lo fundamental. De todas maneras, esto hay que verlo con calma, ¿verdad?, con cada uno de estos sólidos. Los sólidos número 4 y número 5 no son de uso de estudio frecuente, forman parte de los sólidos platónicos, por supuesto que lo son, pero no se trabajan con frecuencia en el método o en la temática académica. Bien, entonces pasamos ahora a ir desarrollando cada uno de estos sólidos. Bueno,